La mañana es radio. Bueno, sabéis que llevamos un verano especialmente preocupante en número de homenajes a presos de ETA, enaltecimiento, impunes en su gran mayoría además, y además en el entorno de ETA también los partidos afines, organizaciones juveniles de todo este mundo proetarra, pues están intentando buscar notoriedad también con actos de ataques al turismo en el País Vasco, incluso con esa manifestación este pasado fin de semana a favor del proceso en Cataluña, encabezada, como no, por Arnaldo Otegi, a favor de ese golpe separatista, pero hay alguna información hoy que sorprende, Silvia, porque dice que esto va a ir todavía más en el próximo otoño. ¿Por qué? Otoño calentito, es lo que nos avanza hoy el diario La Razón. Al parecer la izquierda proetarra va a intensificar la presión sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no solo en el País Vasco, sino también en Navarra. Estábamos acostumbrados a casos, por desgracia, como el de Alsasua o como lo que ocurría también hace un tiempo en Oñate, pero para la vuelta del verano esta campaña se va a recrudecer, pintadas, pancartas. Eso es lo que le espera tanto a la Guardia Civil como a la Policía Nacional en esas dos comunidades. Se ha detectado la planificación de escraches ante determinadas instalaciones por parte de los proetarras. Y de fondo de esta cuestión nos encontramos la negociación del PNV con el gobierno de Rajoy para los próximos presupuestos, que tiene que empezar ahora con el nuevo curso político, los presupuestos ya del año que viene, y también esa intensificación de las agresiones y de las manifestaciones. Tiene de fondo también el intento de nuevo por acercar a los presos etarras a las cárceles del País Vasco y de Navarra. Presos que no dejan de recibir homenajes, enaltecimiento. Dejadme que salude en este momento para abordar todos estos casos y los que vienen a don Rubén Mújicas, abogado, víctima del terrorismo y miembro de Covite. Don Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? La lista es muy larga en lo que va de verano. En casi todos los casos la respuesta de la justicia está siendo la misma, que es dejar hacer desde luego. Antes de nada, vamos a repasar estos casos. Ha hecho recuento de esta triste lista de lo que llevamos de verano nuestro compañero Rubén Fernández. Solo lo que llevamos de verano, desde el pasado mes de junio, los homenajes a los etarras ya superan la decena. Comenzaron el 14 de junio en el funeral del padre de los hermanos Gogoeascoechea, familiares de los dirigentes de ETA Ibon y Eneko Gogoeascoechea. Entre aplausos y vítores, numerosas personas, incluidas niños, acompañaron un ataúd envuelto en una bandera de la banda terrorista. A partir de ahí aumentaron los actos. En el vitoriano barrio de Judidamendi aparecieron unos retratos enormes con las caras de los asesinos de, por ejemplo, el ex vicelehendakari socialista Fernando Buesa. Retratos que empezaron también a aparecer en las fiestas de la Semana Grande de Vitoria o de varios pueblos vascos y navarros. En Echari Aranaz se permitió la celebración del llamado tiro al facha, consistente en arrojar objetos contra imágenes de guardias civiles. El juez de guardia de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, aseguró que no veía delito, como tampoco lo vio en el entierro de Kepa del Hoyo, el etarra fallecido en la prisión de Badajoz de un infarto. A su vuelta, el féretro fue recibido como un héroe. Y no vieron delito, no faltaron los aurrescus o los carteles a favor de la vuelta de los presos, ni los gritos a favor de la banda terrorista. Desde el gobierno vasco han guardado silencio o directamente han aprovechado para colar otras reivindicaciones. La creencia que siempre he tenido en la posibilidad dentro de los marcos legales de otra manera de proceder en la política penitenciaria, pues creo que la realidad social también invita a pensar en silencio que guardaron cuando las casetas de las fiestas de Vitoria se pusieron fotos con los presos de ETA, carteles que fueron retirados pero que estos últimos días se volvieron a poner. Una ofensiva, la de los presos, que coincide en un momento en el que el PNV se convierte en socio preferente del gobierno e insiste en pedir las competencias y el acercamiento. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, advierte: aquí no hay concesiones porque no hay nada que conceder a una organización terrorista, pero sobre todo a ETA. Solo este pasado jueves un juzgado actuaba y suspendió un acto a favor de los terroristas encarcelados. Sucedió en la localidad guipuzcoana de Ikasteguieta, después de una demanda de la delegación de gobierno. De momento, la presión sigue en las calles. Y va a ir a más. Gracias, Rubén. Don Rubén, ¿han detectado ustedes obviamente más impunidad en este verano, más dejar hacer? ¿Y quién tiene la responsabilidad de esta situación? ¿El gobierno vasco, la Fiscalía, el gobierno central, los jueces que se amparan en la libertad de expresión, como decía que permitió aquello del tiro al facha en Navarra? ¿De quién es la culpa de todo esto? Mire, yo creo que hay una dejación por parte del Estado, porque al final no se entiende bien que estas cosas sigan ocurriendo en España, ¿no? Y en una parte concreta de España, que es el País Vasco, ¿no? Homenajes a etarras, recibimientos a presos de la banda, no se entiende bien.
cuando hablo de dejación, no se entiende que al amparo de la libertad de expresión sigan ocurriendo esas cosas. Cada vez que se conoce... Sí, perdón. No, es una reflexión que hago. No se entiende bien. La Fiscalía, los jueces, el Estado en general. No se comprende que estas cosas sigan pasando cuando a la sociedad española se le pidió hace muchísimos años que combatiera contra el terrorismo, y es el Estado el que al final, permite que estas cosas sigan pasando. ¿Se está permitiendo de una manera, mayor que en ocasiones anteriores? ¿Ustedes tienen contabilizados los casos y hay una clara comparativa, que es lo que al menos parece? Yo no creo que sea cuestión de una comparativa. Uh-huh. Sigue ocurriendo esto. Es decir, la libertad de expresión es lo que usted y yo estamos haciendo ahora. Estamos opinando en público sobre cuestiones. Recibir a un terrorista, cobijarlo, darle cobertura, es otra cosa muy distinta. No tiene nada que ver. Ustedes, desde luego, cada vez que se conoce algún homenaje programado, alguna caseta con pancartas, con fotos de presos, ustedes lo están denunciando. Lo denunciamos. Cualquier cosa que suponga una herida para las víctimas, ¿alguien les contesta? La contestación es evidente. Siguen ocurriendo los homenajes, siguen produciéndose, con lo cual la contestación es negativa, evidentemente. Es lo que, insisto, no se entiende. Estos etarras que salen de la cárcel son homenajeados en público, llegan a su calle, a sus barrios, a sus ciudades. No se entiende. Es el mensaje que desde COVITE, el colectivo víctima del terrorismo del País Vasco, queremos transmitir. Hay una dejación por parte del Estado. En una reflexión que creo que tiene que ser más amplia, era importante anular la capacidad operativa de la banda terrorista ETA. Eso era muy importante. Pero hay una labor de deslegitimación de la banda que no se ha llevado a cabo todavía, hasta sus últimas consecuencias. Y esto es lo que está permitiendo que estos criminales salgan de la cárcel y sigan recibiendo el homenaje en sus pueblos, al abrigo de la publicidad que dan los medios. Es lo que no se entiende. Recuerdo, don Rubén, una conversación hace justo ahora un año con usted aquí en esta casa, en el radio. Estábamos pendientes de si iba a ser inhabilitado finalmente para presentarse a las elecciones en el País Vasco. Arnaldo Otegi lo fue, pero precisamente Poder no pudo presentarse, pero que ejerce como líder de la izquierda proetarra y que está en todas las salsas. Está claro, le veíamos este fin de semana en una manifestación defendiendo el proceso independentista en Cataluña, y anuncia para el día 17, para este jueves, que va a estar en el Dueso, en Santoña, para recibir en las puertas de la prisión a Diez de Usabiaga, que fue el secretario general del sindicato LAB, que fue condenado por el caso Bateragune, como él, a 10 años por pertenencia a organización terrorista. Y no solo es que convoca, sino que llama al homenaje directamente también a este preso. Es decir, que no se pudo presentar, pero ahí está ejerciendo el claro liderazgo y retomando de alguna manera la fuerza y el aliento para todo el mundo proetarra. Cuando digo que no se entiende es que al final estos criminales salen de la cárcel, vuelven a casa, reciben el aliento público, el que les queda, también es verdad, el que les queda. ¿Se entendería un país en el que, por ejemplo, condenados por tráfico de droga salieran a la calle y recibirán el homenaje público? No se entendería. ¿Por qué pasa esto en España? Porque al final lo que no ha habido en España, lo que no hay es un proceso de deslegitimación del crimen y de los criminales. Esto es lo que yo creo que falta en España, es lo que en COVITE pensamos que falta en España. Y por eso tipos como Arnaldo Otegi anuncian que van a recibir a compañeros suyos criminales condenados por ser criminales, como por ejemplo Diez Usabiaga. Falta esto en España. Lo digo así con este tono.
Esto de que oficialmente el PP y el PNV vengan ya muchos meses negando cualquier acuerdo sobre un acercamiento de presos de ETA, pero luego diversas fuentes acaban reconociendo que bueno, que esto sí que ha estado sobre la mesa, que se puede abordar en la próxima negociación de presupuestos. ¿Ustedes saben algo en concreto de lo que ha habido y lo que puede haber en esa negociación y del momento en el que estamos? Yo creo que la información sobre lo que hay encima de la mesa en esas conversaciones entre el PNV y el Partido Popular es algo que nos falta a todos. No sabemos si forma parte del escenario de la negociación, forma parte un tema penitenciario, como es el del acercamiento de los presos. Es evidente que el Partido Nacionalista Vasco lleva años pidiéndolo y no se sabe lo que hay detrás. Ahora, uno tiene derecho a pensar que esa política de acercamiento de los presos está encima de esa mesa. Y uno lo mira con especial preocupación. Fernando. Sí, buenos días, señor Mújica. Soy Fernando Lázaro. Quería plantearle... Hola, Fernando, buenos días. ¿Qué tal? Uno detecta un cambio de actitud en el gobierno central de un año y pico a esta parte en la relación en el País Vasco. Es decir, yo creo que cuando había este tipo de homenajes desde la delegación de gobierno, el anterior delegado de gobierno intentaba hacer movimientos judiciales para tratar de impedirlo. Yo no sé si hay cierta pasividad, pero quería ir un poco más lejos, ¿no? Quería, comparar los homenajes a etarras con los intentos que hace Covite cada 2x3 y salen siempre frustrados por los ayuntamientos de, colocar placas en homenaje a las víctimas donde se han cometido atentados, esos movimientos de reivindicación de los 370 crímenes de ETA sin esclarecer. Importantísimo. Claro, es decir, al final ponemos todo junto en un envase y da la impresión de que tenemos una sociedad, y yo pensaba que era la vasca, pero la voy a hacer extensiva, la sociedad vasca y la política nacional entera, que está todavía muy enferma, ¿no? Bueno, no lo sé. Lo que sí detectamos, yo creo que esto está al alcance de cualquiera, vuelvo al principio, es una dejación por parte del Estado, ¿no? Era importante, insisto, neutralizar la amenaza terrorista de la banda, pero también era muy importante deslegitimar el proyecto totalitario de la banda. Y es lo que uno tiene la sensación de que no se ha producido todavía en España con la necesaria fuerza que requieren estas cosas. Y eso creo que debe ser atribuido al Estado. No hay una... Es decir, se ha concebido la lucha contra el terrorismo como algo mecánico. Lo que no hay al final es, insisto, la deslegitimación del proyecto de estos criminales. Y la prueba la tenemos cuando Arnaldo Otegi convoca a los suyos a recibimientos. No hay por parte del Estado un especial compromiso en acabar también con eso. No creo que sea un problema de la sociedad, no creo que sea atribuido a la sociedad, sino al Estado. Había un ejemplo muy bueno, don Rubén, con el que usted comparaba precisamente ese vacío, ese abandono por parte de las instituciones a las víctimas y a toda la sociedad en general, que era cómo, por ejemplo, desde el gobierno vasco se estaban lanzando esas listas que hemos comentado aquí estos días atrás, esas listas en las que se prohíben o se recomiendan se dejan de recomendar determinadas canciones porque tienen letras machistas, según lo ve el gobierno vasco. Y por otro lado, ¿cuántas veces, en cuántas casetas de fiestas del País Vasco se han escuchado auténticas barbaridades de canciones enalteciendo el terrorismo directamente? Bueno, en esto al final ha desembocado la política en España. Es decir, lo dice usted muy bien, el gobierno vasco se empeña, a mí me parece muy bien, en perseguir actitudes machistas y sin embargo lleva años permitiendo que los terroristas, cuando salen de la cárcel, sean homenajeados en sus pueblos. Es que es algo que no se entiende. Es algo que al final conduce a la reflexión de decir, oiga, pero ¿qué está usted haciendo con esta historia, no? Como no se entiende, por eso vuelvo al principio, no se entiende bien.
Una última valoración que quería pedirle, don Rubén. La noticia de apertura del diario El Mundo, y la hemos comentado aquí con Fernando Lázaro, que firma esa información, es que el juez reabre la investigación en busca de la X de Alfaisán, de los verdaderos responsables de ese chivatazo a ETA. Sí. Supongo que para las víctimas, al menos el que se vuelva a reabrir y se vuelvan a buscar responsabilidades, es una buena noticia. Es una buena noticia porque significa que al final algo que no quedó claro vuelva a ser investigado judicialmente. A ver a dónde conduce. Pues a la espera de ello quedamos y lamentablemente a la espera también de seguir hablando con las víctimas del terrorismo en próximas semanas, porque parece, insistimos, en que todo este tipo de homenajes van a ir a más. Pues también les emplazamos pues para próximas valoraciones y sobre todo para la presencia de las víctimas tan importante en medio de esto que está pasando, porque si los medios dejamos de hacer también ese discurso de la otra parte, de no ver esto como parte del paisaje habitual y el que se lleven el discurso de enaltecimiento, pues en fin, tendremos que poner también de nuestra parte. Don Rubén Mújica, abogado, víctima del terrorismo, miembro de Covite, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Buenos días. Un saludo, un abrazo. La verdad es que la situación, sobre todo sabiendo que se va a ir multiplicando impunemente